Hola, buenas tardes a todos. Quisiera preguntarles si me pueden escuchar. Veo que ya se encuentra conectada Ana Lucero, Luis Alberto, Miriam y Mónica Ivonne. Ok, me dicen que sí se escucha. Espero que los demás de igual manera me puedan escuchar. Asimismo, les muestro rápidamente cómo funciona nuestra página donde vamos a tener nuestra sesión virtual. Si ustedes observan, en la parte inferior van a ver un micrófono y una cámara. Significa que ahí ustedes pueden activar o desactivar su cámara. Aparecerá también un icono de una persona levantando la mano, indicando que si ustedes tienen alguna duda o necesitan que haga alguna pausa, pueden levantar la mano para que yo pueda hacer una pausa y permitirles a ustedes el micrófono, o bien esperar a que nos escriban su duda. No necesitan activar su micrófono a menos que quieran participar. La recomendación es que no se utilice para que así todos puedan escuchar de manera correcta y la grabación también pueda escucharse bien para los que no están conectados en este momento. Del lado derecho, ustedes van a poder observar una ventanita morada. En esa ventana está una sesión de chat, que es donde ustedes pueden ir escribiendo ahí las dudas o los comentarios. Vamos a ver también que yo les voy a compartir una presentación y al mismo tiempo intercambiar la sesión con la pantalla de la plataforma. Entonces, en ambos casos, ustedes me pueden ir confirmando si se ve o no se ve en caso de que no se proyecte adecuadamente mi pantalla. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O hay alguna duda al respecto? Ok, me dicen que sí, todo bien. Los demás también pueden ir comentando para que vayamos avanzando. Perfecto. Pues una vez más les reitero la bienvenida al módulo 1, Tecnología de Información y Comunicación. Mi nombre es Esther Tlexani Conde, soy asesora virtual del módulo 1 y voy a estarlos acompañando durante estos días. Recordemos que nuestro módulo, al igual que el módulo propedéutico, va a durar 4 semanas. Entonces, ustedes ya pasaron ese primer reto que fue conocer la plataforma, conocer los medios de comunicación, y ahora nos encontramos en el módulo para conocer aquellas herramientas que nos van a servir de base para el resto de nuestros módulos. De tal manera que el orden de nuestra sesión es el siguiente. Vamos a hablar de las generalidades de nuestro módulo, vamos a revisar el encuadre, vamos a ver los foros de participación y entrega de actividades y finalmente el espacio para dudas o comentarios. Reitero, aquí no tienen que esperarse hasta el final, sino que ustedes pueden intervenir durante la sesión. Asimismo, les comentaba que en el foro en el módulo propedéutico, ustedes estuvieron trabajando durante 4 semanas. El módulo 1 también se integra por 4 semanas y la duración es del 27 de julio al 23 de agosto. En esta primera semana nosotros vamos a estar acompañados por un asesor tecnológico que se llama Mariana López Mendoza, y el correo electrónico al que le podrán escribir es soportemodulo1@prepaenlinea.cet.gov.mx. ¿En qué caso se puede escribir o se puede pedir ayuda al asesor tecnológico? Una, cuando ya no podamos ingresar con nuestros datos de acceso porque a lo mejor perdimos nuestra contraseña o no sabemos dónde quedó. Podemos también escribirle cuando algún archivo en plataforma no se pueda observar o reproducir, por ejemplo, cuando algún enlace esté roto, cuando algún video no se pueda visualizar, o bien cuando tengan alguna dificultad acerca de algún programa para hacer su tarea. En mi caso, como asesora virtual, voy a estarlos apoyando en los aprendizajes y los contenidos para que ustedes sepan con claridad cómo hacer sus actividades integradoras y cómo participar en el foro. Aunque claro, para esto son estas sesiones virtuales y mi recomendación es que ustedes hayan leído previamente los contenidos para que estas sesiones sean muy puntuales y entonces ustedes puedan tener la oportunidad de resolver sus dudas y así poder entregar de manera completa sus actividades. En esta primera semana nosotros vamos a trabajar un tema que se llama las TIC en la sociedad. Y el propósito está en que nosotros seamos capaces de desarrollar el uso de las TIC como herramientas para obtener información, generar aprendizajes
y que asimismo nosotros podamos relacionarnos con la realidad cotidiana y podamos resolver problemas, de tal manera que esto promueva un aprendizaje significativo y así nuestra participación en la sociedad del conocimiento. ¿Por qué observamos aquí algunos términos como TIC, como sociedad, como información y como conocimiento? Resulta que las TIC es un acrónimo, que quiere decir que es la abreviatura de las palabras tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, este tipo de tecnologías nos van a permitir comunicarnos de forma efectiva, pero también ser, en este caso, buscar esa información. Y para buscar esa información necesitamos desarrollar estas habilidades como buscadores de información confiable y no solamente información que nos aparece en los primeros resultados de búsqueda. Vamos a ver que Internet se ha vuelto como si fuera un océano de información y que nosotros tenemos que establecer algunos criterios que nos permitan seleccionar adecuadamente la información que ha sido validada de forma académica y que eso nos sirva para tener un soporte teórico a la hora de hacer nuestras actividades. Recordemos que no todo lo que encontramos en Internet se puede usar de forma libre. Necesitamos transformarlo para producir nuevo conocimiento. Entonces, este proceso de tecnologías de información y comunicación, nosotros observamos algunas acciones, como cuáles. Observen, por favor, el cuadro de la derecha. En este nosotros podemos observar que en cuanto a la información que nosotros podemos obtener de Internet, nosotros necesitamos procesarla, es decir, buscamos información, obtenemos resultados y de ahí no todo lo que está nos sirve. Tenemos que aprender a seleccionar y a eso se refiere el proceso de que nosotros podamos elegir aquellas fuentes que sean confiables. Entonces, paso 1, procesamos la información y verificamos que ésta sea confiable. La gestionamos porque podemos guardar esta información, ya sea en un archivo local o bien guardando la dirección de la página web para ser consultada. A eso se refiere también la parte de que nosotros podamos almacenar aquella que nos es útil y que podamos seguir utilizando. Otra de las características que nosotros también vamos a poder observar es que podemos enviar y recibir información. Y ya esto se hace casi de manera inmediata y lo podemos ver a través de nuestras aplicaciones, a través de este sistema de mensajería del chat. ¿Por qué? Porque lo que te tardarías en enviar una carta o enviar algún mensaje de forma personal, tú lo puedes escribir a través de las aplicaciones y es casi instantánea. Lo mismo es que este tipo de herramientas nos van a servir para hacer cálculos y que estos cálculos puedan servir de base para tomar mejores decisiones, para saber cómo utilizar la información, de tal manera que este tipo de tecnologías nos permiten crear y compartir información original, que no solamente sea copiar y pegar o reproducir lo que otras personas ya han hecho o bien aportado. Buenas tardes a todos, veo que ya se van conectando más personas. Bienvenidos a la sesión. Muy bien, entonces, si nosotros estamos hablando de que las TIC tienen un impacto en la sociedad, aquí es importante ver que como todo en la vida, tienen ventajas y desventajas, pero que el uso radica principalmente en la persona, el uso que pueda dar a cada una de estas para obtener mayores beneficios o bien causar algunos problemas que también vienen con el uso continuo de este tipo de tecnologías. Hemos visto que algunos de estos efectos están relacionados con las desigualdades de otros países y se clasifican como países pobres o países ricos. Esto debido al efecto de la globalización y el respeto a los derechos humanos. Hemos visto que el acceso a la información también se constituye como un derecho. Y aunque sea un derecho, no necesariamente todos ejercen o son partícipes de este derecho, puesto que hay muchas comunidades o lugares donde no se tiene acceso ni a un dispositivo, muchísimo menos a Internet. Entonces, este tipo de situaciones van generando un aspecto que se llama brecha digital y no permite esa igualdad de condiciones en el que, por ejemplo, ahora ustedes se encuentran porque pueden conectarse a la sesión, porque desde diferentes ciudades, estados del país, ustedes se pueden conectar sin ningún problema y poder estar escuchando esta clase.
hay muchas otras personas que no pueden tener esta misma condición. De tal manera que entonces las TIC pueden ser un factor de desarrollo, pero también un factor de desigualdad. Entonces, nosotros podemos hablar de algunas ventajas hablando del acceso a la información. Por ejemplo, si ustedes ahorita desde su teléfono buscan define TIC, automáticamente van a obtener la respuesta. Sí, también vemos que otra de las ventajas es la comunicación inmediata, decíamos hace un momento. Si ustedes necesitan enviar un mensaje, hacer una llamada, también la comunicación es muy rápida. El acceso a la educación, ya que muchos de nosotros no tuvimos tal vez la oportunidad de estudiar en salones de clases convencionales y actualmente estamos retomando nuevamente nuestra formación académica, haciéndolo a través de este proceso que es totalmente en línea. Entonces, es una gran ventaja porque si este proceso no existiera, difícilmente podríamos tener acceso a un certificado de educación formal. Ok, nos comenta Gabriela, dice, esta clase solo es audio, no se puede ver en YouTube. No, no se puede ver todavía en YouTube, está generada en una sala virtual diferente y cuando se termine, se genera una grabación que posteriormente les puedo compartir en YouTube, pero por ahora no, es una sala virtual y también les estoy mostrando una pantalla. No sé si ustedes puedan ver la pantalla, que es donde les estoy mostrando las ventajas y desventajas. No sé si los demás me puedan confirmar si ven la pantalla. Ok, bueno, pues estamos siguiendo a través de la presentación los temas que vamos abordando. Entonces, creo que esa es una opción viable. También podemos verificar que dentro de las tecnologías hay muchos avances en el sector salud y ahora con todo este proceso de pandemia, pues lo que buscamos es que ese avance en la tecnología también pueda acelerar las pruebas y que pronto puedan generar alguna vacuna contra este virus que ha afectado también diversos sectores. Hemos visto que aunado a esto han surgido también nuevas formas de hacer negocios, empresas que se vuelven cada vez más hacia la parte online, hacia la parte de Internet, en las que tal vez ya no pueden sostener una infraestructura física como la renta de algún local, pero han migrado todos sus servicios y procesos al Internet y esto ha permitido que ellos tengan mayor alcance, mayor presencia y que las personas también podamos tener acceso a esos productos o servicios que antes solamente podíamos obtener si acudíamos al local y actualmente ya pueden llegar hasta nuestra casa y en muchas ocasiones hasta sin costo. Entonces hemos visto que esta parte también ha evolucionado y ha traído muchos cambios en sí a la sociedad y no solamente en el aspecto de negocios o empresas, porque también podemos decir que quienes aún estamos en casa también necesitamos otro tipo de entretenimiento o diversión que ha evolucionado con todo este tema. Ahora, hablando de las desventajas, también podemos ver que ha traído mayor aislamiento. ¿Por qué? Porque ahora en lugar de convivir con las personas, tú puedes relacionarte a través de un dispositivo, a través de un perfil, a través de un avatar en las diferentes redes. También hemos visto que ha crecido como una desventaja los fraudes. ¿Por qué? Porque así como hay empresas y negocios que son formales y que sí venden realmente un producto o un servicio, hay muchas que solamente se dedican a estafar. Hemos visto y escuchado de muchos fraudes, por ejemplo, bancarios, en los que tú te registras en una aplicación y al dar tus datos, pues obviamente te están sacando toda la información confidencial de tu tarjeta y que pueden en algún momento incurrir en algún robo. Por eso es importante que nosotros validemos en qué páginas registramos nuestra información. Asimismo, han acudido temas de acoso infantil, pornografía, que si bien no son temas nuevos, aún se siguen propagando más. Veo que alguien levantó la mano, no sé si quiera participar o fue por error. Ok, creo que fue por error. Recuerden que el iconito para levantar la mano nos sirve para poder, en este caso, hacer una pausa y que intervengan.
Continuamos. Entonces, otras de las desventajas que nosotros hemos podido ver son las extorsiones, que también tienen en muchas ocasiones la posibilidad de obtener nuestro número si nosotros lo registramos en algún medio social. La brecha digital, que insisto, es el que no todos tengamos las mismas condiciones económicas ni tecnológicas para poder avanzar y que en ocasiones esto nos pueda ir atrasando o limitando. Y también las distracciones, no sé cómo les fue en su módulo propedéutico, pero por ejemplo, cuando empiezas a revisar la actividad integradora y de repente dices, ay, se escuchó un sonido, voy a ver rápido qué notificación es. Veo rápido quién me mandó un mensaje. Y de repente, en ese rápido, ya te hiciste 20 minutos, media hora en estar revisando los mensajes o en estar revisando las notificaciones de tus redes sociales. Entonces, hay que saber organizarnos para que estas, insisto, sigan siendo unas ventajas y no desventajas para nuestro proceso académico. Hace un momento comentábamos de que todo Internet se ha vuelto como un océano de información porque requiere de nuestro criterio, de nuestra selección de información. Existen muchos navegadores. Los navegadores son aquellos programas que te permiten conectarte a Internet independientemente del dispositivo del cual te conectes. Por ejemplo, si tú utilizas una computadora, una tableta, un teléfono, tú puedes tener instalados estos programas. Estos programas son, insisto, navegadores. Y los navegadores puede ser Chrome, puede ser Opera, puede ser Explorer, Firefox, Safari, etcétera. Y en algunos de estos casos dependerá del sistema operativo que tengas instalado en tu computadora. Cuando nosotros realizamos cualquier búsqueda en Internet, nosotros podemos encontrar diferentes buscadores que no siempre son los mismos o no nada más existe Google. Dentro de esos criterios, nosotros vamos a buscar que la información tenga credibilidad, precisión, que tenga o que sea razonable, que tenga soporte, de acuerdo a los criterios que nos menciona Harris. Estos criterios nos van a permitir identificar que tu fuente es confiable, de tal manera que la información se convierte en el motor fundamental de desarrollo y crecimiento social de un país. ¿Cómo hacemos estas búsquedas? Voy a mostrarles la pantalla de Internet para que vayamos haciendo algunas pruebas. Estamos, por ejemplo, en esta página y lo primero que nosotros hacemos es conectarnos a Internet. Ya estamos en Internet. Ahora vamos a poder buscar en los buscadores. Esos buscadores pueden ser Google Académico. ¿Por qué? Porque no solamente existe el Google general, sino Google Académico, que nos va a redirigir a la parte de scholar.google.es. Esto nos indica que la información se clasifica de acuerdo a que es académica y ya no de índole general. Podemos buscar con algunas palabras reservadas, por ejemplo, la palabra que dice define. Si escribimos define, lo que estamos buscando es un concepto como de tipo diccionario. Entonces podemos utilizar la palabra define y luego la palabra que estamos buscando. Por ejemplo, TIC. TIC. Y nos van a aparecer en negritas todas las palabras que se relacionen con nuestro proceso de búsqueda. Este proceso de búsqueda se va a utilizar con palabras claves. Por ejemplo, la palabra clave es TIC, la palabra reservada es define, de tal manera que en estos artículos nos aparece que este es un documento de tipo PDF, mientras que esta es una página web. Entonces dice, la importancia de evaluar la incorporación y el uso de las TIC en la educación, impacto de las TIC en la educación, vean retos y perspectivas. Este suena interesante. Aparte de que nos aparece también el año de publicación. Vean, este es del 2009, este es del 2011 y este es del 2017. Entonces, tal vez nos convenga tomar esta de 2017 porque es más actual. Entonces, vamos aquí los criterios de confiabilidad que hace un momento revisábamos. ¿Cuáles eran? Uno, que tenga los datos del autor. ¿Tiene datos del autor? Sí. ¿Tiene el título del tema? Sí, también aquí lo tiene. ¿Tiene cuándo fue publicado? Sí, habíamos visto que era el año, que aquí está, 2017.
y finalmente pues el enlace que está en la parte superior. Ahora, cuando nosotros revisamos este tipo de información, nosotros también podemos descargarlo en PDF para poderlo verificar de forma completa. Entonces nosotros podemos dar clic para ir directamente al documento o revisar la información que éste contenga. Aquí dice texto completo en PDF y se descarga aquí en nuestra computadora. Y aquí ya podemos empezar a revisarlo. Tiene 12 páginas, no es un texto extenso, lo podemos revisar sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, el paso 1 del uso de las tecnologías de información y comunicación es aprender a realizar búsquedas efectivas. Lo primero que hicimos fue conectarnos a Internet, luego ir a un navegador académico. Hay otros navegadores o buscadores que tienen una finalidad ecológica. Por ejemplo, ¿han escuchado de Ocia.org? Así se llama el navegador, el buscador, perdón. Y vean, la intención de este buscador es que por cada búsqueda que se realizan se dan árboles. Ahora, no puedo ratificar esta información porque pues no estoy en Australia, ¿verdad? Pero la idea es que si ustedes observan el proyecto de este buscador, es que cuando ustedes dan clic en los árboles, aquí les dice en dónde es que se realiza ese plantío de árboles. Vean, dice, todas tus búsquedas ayudarán a plantar árboles en Australia. Entonces, insisto, no es un proyecto de México, pero es un proyecto que también nos sirve para buscar información. Por ejemplo, aquí vamos a escribir define TIC y aquí nos aparece toda la información. Si nos damos cuenta, los resultados no son los mismos que nos mostraron cuando utilizamos únicamente Google Scholar. Vean, Google Scholar nos dio estos resultados. Ecosia nos da estos otros resultados. Entonces, aquí, por ejemplo, aparece también otra página que es .edu. Significa que puede ser confiable. Entonces, abrimos esa página y aquí nosotros ya podemos identificar el concepto de TIC. Y esto pues nos va a servir para hacer nuestra primera tarea. ¿Hasta aquí vamos bien o hay alguna duda? Perfecto. Carlos Guzmán nos dice que él sí conoce el proyecto de Ecosia. Muy bien. Jessica Martínez, adelante, te escuchamos. Veo que tiene la mano levantada. Jessica. O tal vez fue un error, también coméntanos para que podamos esperar o continuar. Sí, una disculpa. Apenas estoy aprendiendo a utilizar este medio. Lo siento por la interrupción. Ok, no te preocupes. Muchas gracias. Entonces, vamos continuando. Voy a regresar a nuestra presentación para que lo podamos visualizar. Entonces, aquí, en este punto donde nosotros aprendemos a seleccionar la información, ok, Carlos Guzmán nos pregunta si hay alguna manera de saber si la información es confiable. Hay muchas formas, pero la forma o un criterio que especifica, por ejemplo, Harris, es que nosotros verifiquemos estas 4 cosas. 1, que muestre los datos del autor. 2, que muestre el año de publicación. 3, que la información que nos muestre sea, por ejemplo, con datos de alguna tabla, de alguna gráfica, que sea información objetiva. Y finalmente que muestre sus referencias o que muestre de dónde se consideró esa información. Por eso es que cuando hacemos cita de dónde buscamos la información, nosotros encontramos los datos del autor, el año de publicación, el título de la obra, el enlace de donde fue recuperado. Y básicamente esos son los criterios para considerar que una fuente de información es confiable. En el caso, por ejemplo, de Wikipedia, ¿creen que sea información confiable? ¿Sí o no y por qué?
Miriam nos dice que sí, los demás. Ok, muy bien, en algunos casos puede depender. Les comento ahora por qué sí y por qué no. Nos puede servir como primera información porque es casi de los primeros resultados que aparecen. Entonces te puede servir para tener una idea de lo que estás buscando, pero no te puede servir como una fuente confiable. ¿Por qué? Porque es un recurso abierto y al ser un recurso abierto, cualquier persona con o sin experiencia puede agregar o modificar información. Por eso es que no se puede considerar que sea un medio de información 100% confiable, ya que, insisto, muchas personas con o sin experiencia pueden entrar y agregar y modificar información. En cambio, los artículos o las revistas indexadas generalmente han sido validadas por grupo de academias o por un proceso de validación que permite identificar que esa información ya fue revisada por alguien que es experto en el tema. Por ese caso es que no se puede considerar que Wikipedia sea un medio de información 100% confiable. Insisto, nos puede dar una idea de lo que buscamos porque es de los primeros resultados que aparecen. No es una fuente confiable. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con algunos repositorios que albergan información no tan confiable. Por ejemplo, Rincón del Vago, Buenas Tareas, monografías. Todos esos sitios pues no son confiables porque, insisto, mucha de esa información ni siquiera es validada. Entonces no sabemos cuál sea la credibilidad de esa información. Hola Jacqueline, ¿cómo saber cuándo sí y cuándo no? Cuando sean, insisto, cuando muestre el nombre del autor, cuando muestre el año de publicación, cuando muestre el título y cuando muestre el link de donde es recuperado. Y eso generalmente se hace en revistas indexadas o revistas que se dedican a toda esta parte de la educación y que también son avalados por algunas universidades u organizaciones. Entonces, hace un momento yo les compartía en mi pantalla cómo realizar ese proceso de búsqueda. Voy a regresar para que lo vean. Vean, para empezar, buscamos los resultados en un navegador que es académico, Google Scholar. En el caso de la elección del documento que nosotros abrimos, es porque es una revista y esa revista cuenta con un registro y que previamente fue revisado y validado. Y que aquí nos aparece quién es el autor, de qué universidad es, cuándo fue recibido y publicado este artículo. Y aquí nos muestra un ejemplo de cómo citar la información. ¿Ya vimos? Entonces, ¿cómo sabemos que es confiable? Porque corresponde a una universidad, porque muestra los datos del autor, porque muestra el año de publicación, muestra el título y porque ya tenemos la URL. Entonces, este tipo de artículo se puede considerar fuente confiable. Ahora, el otro que vimos en Ecosia, este también pertenece a educación. Aquí en la parte superior, donde dice aprende en línea, aquí nos aparece un dominio que dice .edu. Los .edu significa que son dominios que han sido validados por la Secretaría de Educación Pública. Entonces, es información nuevamente confiable. Vean, aquí nos aparece también las referencias de donde fue recuperada esta información. Ahora, no estoy diciendo que estas sean las únicas fuentes. Ustedes pueden buscar más, puesto que Internet tiene muchísima información. ¿Hasta aquí vamos bien? De acuerdo. Vamos a continuar entonces con nuestra presentación. Ahora bien, hablando de nuestros criterios de evaluación, recuerden que hay 4 semanas, por lo tanto hay actividades integradoras. Las actividades integradoras requieren que tú hagas un archivo, que elabores un archivo y que lo envíes a plataforma. El proyecto integrador es el que se trabaja en la semana 4. Aunque ahorita está visible, lo ideal es que vayamos trabajando semana a semana, pero que conozcamos cuál es el valor global de cada una de las actividades. Por ejemplo, en la semana 1 tenemos 2 actividades integradoras, una actividad que es habilidad socioemocional y la actividad que describe o asigna directamente la plataforma.
Las actividades integradoras son revisadas por su servidora, asesora virtual, mientras que las habilidades socioemocionales las van a trabajar con el tutor. Y la puntuación que les asigna la plataforma, ese no se asigna de manera manual, sino que es de forma directa y se realiza de acuerdo a lo que ustedes vayan haciendo en la plataforma, como revisar sus materiales, realizar sus autoevaluaciones, realizar y enviar sus tareas, participar en los foros, etcétera. De tal manera que ustedes tienen que realizar todas estas actividades para poder sumar el 100%. Entonces, estas son las actividades integradoras. Este es el proyecto integrador, el foro de integración, la autoevaluación, habilidades socioemocionales y actividad en plataforma. Este mismo esquema es el que se utilizó para el foro, no, para el módulo propedéutico. No sé si tengan alguna duda al respecto. Perfecto, me dicen que no. Vamos a hablar de las extensiones de fecha y segundos envíos de actividades. En estos criterios va a diferir del grupo al que pertenezcan, pero generalmente se siguen estos criterios. De la semana 1 a la semana 3, en caso de que tengan alguna urgencia o alguna emergencia, ya sea de salud, personal, familiar, o incluso a veces hasta en la misma colonia que por las lluvias llegan a cortar el internet o algo así, ustedes van a poder solicitar extensión de entrega, pero recuerden que tienen toda una semana para hacer el trabajo. No se pueden esperar hasta el sábado y el domingo para hacer la entrega. Entiendo que en algunos casos no tienen de otra opción y pues ni modo, ¿no? Tendrán que arriesgarse en el sábado y el domingo. Pero es muy difícil cuando ustedes envían su tarea en esos días porque si hay un error, sobre todo con los enlaces de sus trabajos, pues no se pueden estar otorgando las extensiones cada semana o por cada actividad. Entonces, mi recomendación es que hagan un mayor esfuerzo para entregar las tareas siempre en los primeros días. Ahora, si aún así, siguiendo estas recomendaciones, surge algo que escapa de nuestras manos, pues bueno, entonces vamos a tener hasta 72 horas después del cierre para solicitar extensión. ¿Cómo surge esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos que se cierra la actividad el día domingo, ustedes tienen todavía lunes y martes para solicitar al facilitador que les otorgue esa extensión. Pero no solamente es decir, otórgame una extensión. No, hay que explicar cuál fue la situación para que el facilitador pueda valorar junto con el tutor y determinar si procede o no la extensión. La extensión no siempre procede. ¿Por qué? Porque aquí también buscamos que ustedes asuman ese compromiso y esa autorregulación en sus actividades para que puedan tener la oportunidad de que les otorguen la extensión. Entonces, insisto, cuando ustedes se dirijan al facilitador, ya sea su servidora o cualquier otro en el que estén participando, pues siempre deben expresar el motivo por el cual solicitan la extensión. Y solo en situaciones extraordinarias, insisto, y no de manera continua, les van a poder otorgar esta extensión. Y se hace en las primeras 72 horas después del cierre de la actividad. Ahora, ojo, en la semana 4 no se otorgan extensiones, de tal manera que si no entregaste el proyecto integrador, no vas a poderlo entregar en la semana de cierre, porque es cuando generalmente nos están pidiendo el reporte para que si acreditaron, pasen al módulo 2. Y si no, entonces tengan la oportunidad de acreditar en el módulo de recuperación, que va a estar a cargo de otro facilitador. Entonces, es importante que lo consideren. Y otra de las características es que cada una de las actividades tiene un instrumento que se llama rúbrica de evaluación, y esa rúbrica te va a describir en el nivel de experto lo que esperamos que hagas en tu tarea para poderte calificar, de tal manera que al calificarte puede existir un criterio que dice no evaluable. Solo en esos casos puedes mandar 2 veces la tarea, pero si en el primer envío obtuviste 80 o 90, ya no lo puedes volver a enviar. ¿Por qué? A menos que, claro, le escribas al facilitador y el facilitador te otorgue la oportunidad, pero esto generalmente no es un criterio válido, porque la idea es que ustedes, antes de mandar las tareas, revisen que esté completa, revisen que los criterios en la rúbrica pues se cumplan.
Ahora bien, las actividades integradoras de esta semana son dos y consisten la 1 en buscar información y la 2 en el uso e impacto de las TIC en la sociedad, elección de fuentes confiables, manual de citas y referencias. Esos van a ser nuestros principales objetivos. Entonces, la actividad integradora 1 es que aprendamos a buscar información. La actividad 2 es utilizar un programa de Word y un programa de Excel para poder identificar las características en ambos programas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces vamos a revisar primero la actividad integradora 1, buscar información. Voy a compartir la pantalla. Ustedes me van diciendo si vamos bien o hay alguna duda, por favor. Aquí estamos. Bueno, voy a compartirles desde el módulo 1. En el módulo 1 nosotros podemos observar que iniciamos el 27 de julio, vamos a terminar el 23 de agosto. La semana 1, que es las TIC en la sociedad, tenemos nuestra guía que nos va diciendo o nos programa durante la semana que tenemos que realizar para que sea más fácil gestionar nuestro tiempo. Después tenemos una sección de recursos que son todos los elementos gráficos de texto y de video que nos ayudan a comprender mejor el tema. Y luego viene una sección que se llama actividades. Esta sección de actividades nos permite saber qué es lo que tengo que entregar o hacer durante la semana. Entonces, en la semana 1 tú estas dos actividades integradoras, estas dos actividades de autoevaluación que se llaman también formativas, porque te permiten identificar tu avance, te permiten hacer algunas prácticas. Esta práctica no la tienes que mandar a ningún lado, pero es recomendable que la hagas para que facilite el uso de tus tareas. La actividad socioemocional la trabajan con el tutor y finalmente el cuestionario socioemocional que también lo trabajan con el tutor. ¿Me explico? Entonces, en esta semana tienen que hacer estas dos tareas, pero en una tarea les van a pedir que participen en el foro aprendiendo. El foro aprendiendo lo ven todos nuestros compañeros, mientras que estas dos solamente las ve el facilitador. ¿Hasta aquí vamos bien? A ver, voy a leer. Dice, las bibliotecas de que aquí nos proporcionan se pueden usar para la búsqueda de información y tendríamos que registrarnos en cada una. No en todas te pide registro, muchas de ellas son de acceso libre y sí se pueden ocupar. Muy bien, entonces regresando a la actividad integradora 1, nos dice que nosotros aprendamos a buscar información durante nuestra trayectoria escolar. Pongan ojo en esta sección que dice ¿qué entregaré? Porque aquí es donde viene lo fundamental que les vamos a calificar. ¿Qué van a entregar? Una tabla en un documento de procesador de texto en el que identifiques a partir de diferentes medios, multimedia, uno impreso y uno digital, 3 fuentes de información confiables acerca de las TIC. Ahora, usted pregunta en este momento, ¿y cómo sé que la información es confiable? Aquí tenemos algunos repositorios que nos van diciendo cuáles son esos criterios que nosotros podemos considerar como información confiable. Entonces, regresando a esto, lo que vamos a hacer es, en las instrucciones, primero vamos a descargar el documento que se llama Fuentes de Información. Damos clic y nos damos cuenta que es un documento de Word, que es una plantilla que vamos a poder ocupar para hacer nuestra tarea. Ejemplo de un recurso multimedia es un video. Ejemplo de un recurso impreso puede ser un libro, puede ser un periódico, puede ser una revista. Ejemplo de un recurso digital puede ser una página web, puede ser un blog, puede ser una publicación. ¿Ahí vamos bien? Ok, entonces voy a compartirles ahora la pantalla para que visualicen la plantilla que nos están dando para la actividad. Aquí ustedes ya lo pueden ver, ¿cierto? Aquí de este lado está la plantilla que nos están dando para
hacer la actividad y del otro lado voy a tener abierto lo que es la plataforma. Entonces, paso 1 te pide el nombre de la actividad. ¿Cómo se llama la actividad? Actividad integradora 1, buscar información. Lo vamos a pegar en nuestro documento. Siguiente, nombre del estudiante. En este momento voy a poner mi nombre. Insisto, solo como ejemplo, ustedes deben poner el suyo. ¿Dónde van a ver el grupo al que pertenecen? Lo pueden ver en su perfil. O en el caso de los facilitadores, me parece que no se muestra aquí, pero en el caso de ustedes sí. Y si no, también lo pueden ver en donde está la lista de participantes, donde dice mostrar lista de compañeros. Ahí también nos aparece el grupo al que pertenecemos. En este caso, la nomenclatura significa que es M1, significa módulo 1, C3, campus 3, G23, generación 23 y el grupo 052. Entonces, escribimos toda esa nomenclatura para identificar nuestro trabajo. Y en la fecha, escribimos pues la fecha en la que estamos haciendo nuestra tarea. Listo, ya tenemos la primera parte. Después vamos a entrar a la página de internet para buscar qué son las TIC. Y aquí vamos a responder. Aquí, insisto, yo no lo voy a responder porque si no sería darles una respuesta, pero acuérdense que en las búsquedas que hicimos, aquí ya hay muchas definiciones donde nos dicen qué son las TIC, ¿cierto? Entonces, desde aquí ya podemos saber qué son las TIC, qué son este tipo de información que se refiere a las tecnologías de información y comunicación. Y de este lado también nos aparece algunas definiciones de qué son las TIC. Entonces, ahí ya tenemos un ejemplo de cómo estar buscando esa información. ¿Cómo se utilizan? Hay diferentes medios. Veíamos que hay un impacto académico, hay un impacto en la sociedad, en el comercio, en la comunicación, etcétera. Y también nos aparecen algunos ejemplos. Después dice, ¿cuáles son los efectos en la sociedad? Insisto, tendremos que seguir investigando para poder encontrar la información. Vean, aquí hay uno, integración de las TIC y la educación. Entonces, la educación también forma parte de este efecto de la sociedad. Luego que hayamos contestado estas 3 preguntas, vamos a pasar a nuestra tabla. Y en nuestra tabla nos piden que nosotros incluyamos un medio impreso, uno multimedia, uno digital, escribir la referencia y decir por qué es confiable y por qué elegimos esa fuente. Vamos a elegir en este momento el aspecto digital, que es el que ya tengo en este artículo. ¿Por qué? Porque en el artículo se constituye también como un medio digital. Entonces vamos a colocar que es un artículo que se llama Impacto de las TIC en Educación, Retos y Perspectivas. Entonces aquí colocamos artículo web y ponemos el título. Ahora, aquí no solamente puedo poner digital, no, tienen que colocar qué tipo de documento es el que están consultando. En la referencia tenemos que colocar los datos del autor, el año, el título de la obra y de dónde lo están recuperando. Entonces, eso lo pueden colocar en donde dice referencia, de tal manera que aquí no se valdría pegar el link es el que está en la parte superior, no se vale, tenemos que colocar la información completa. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué es confiable? Aquí es donde ustedes ya van a considerar que porque pertenece a una universidad, porque tiene los datos del autor, porque la información es reciente, porque está publicado en una revista académicamente reconocida, etcétera. Entonces, aquí ustedes van a colocar esos criterios. ¿Por qué eligieron esa fuente? Bueno, ya puede ser porque da respuesta a las preguntas que se plantean en esta actividad de tal manera que nos define cuál es el concepto de las TIC y cuáles son las implicaciones que estas tienen en la sociedad, etcétera. Y así es más o menos como ustedes van a redactar la información de esta tabla. ¿Queda claro este ejemplo? Ok, me dicen que sí, entonces continuamos. Después dice, comparte en el foro aprendiendo el vínculo electrónico a alguna biblioteca virtual o repositorio que se encuentre información confiable. Es importante que esto no se repita. Entonces, aquí les mencionaba que en la tarea 1 nos piden que entremos al foro aprendiendo.
Y en el foro Aprendiendo, aquí nosotros vamos a compartir la información. Hubo algunos compañeros que lo estaban compartiendo por mensaje, pero no, debe ser en el foro para que todos lo podamos visualizar. Y además de esto, compartir información que no se haya repetido. Entonces vi que alguien, por ejemplo, ya publicó este espacio, que quiere decir que alguien más no puede volver a poner el mismo. Entonces tienen que colocar el enlace y decir por qué o qué consejos les darían a sus compañeros para seleccionar información confiable. Vean, este que comparte Mariela lo comparte el 28 de julio. Y este nos comparte también el 28 de julio, solo que una a las 10:52 y otra a las 17:10. ¿Qué podemos decir? Que esta aportación pues ya no se vale porque ya está repetida, ya está aquí. Es el mismo enlace, es lo mismo. Entonces, no se vale repetir nuestras aportaciones para que todos tengamos información o más repositorios que sean confiables para nuestras tareas. ¿Cuál sí podría ser válida? Por ejemplo, esta que no está repetida. Entonces, hacemos la captura y la vamos a colocar en nuestra tarea. ¿Cómo hacemos la captura? Si ustedes están trabajando desde una computadora, pueden dar clic en Insert. Si están trabajando desde su teléfono, pues pueden sacar ya sea una foto o bien una captura de pantalla para copiar su aportación. Voy a utilizar esta como ejemplo. Vean, aquí en el programa de Word, en Insertar, hay una opción que se llama Imágenes. Y en Imágenes hay otra opción que es Captura. En Captura eligen Recorte de pantalla. Dan clic y nos va a llevar justo al espacio donde queremos seleccionar y cortar esa opción. Cortamos y aparece en nuestro documento de Word, ¿cierto? Entonces, este es nuestro último punto, que es el punto 6, porque el 5 fue entrar al foro Aprendiendo. Ahora, ya que está nuestro trabajo, vamos a irnos a la sección que dice, voy a recorrer otra vez a nuestra tarea 1, en nuestra tarea 1, dice, ya que terminaste, guarda tu archivo con tus apellidos, tu nombre, módulo 01, semana 1, actividad integradora 1. Entonces, vamos a guardarlo como archivo, guardar como. Esto lo vamos a guardar donde ustedes localicen más rápido sus tareas. Y aquí le vamos a poner Tlaxani Conde Esther, módulo 1, semana 1, actividad integradora 1. Dan clic en guardar. Yo ya tenía un nombre de archivo así, voy a ponerle un guión para indicar que sea diferente y ya está. Ya se guardó. Entonces, este es el archivo que voy a mandar como tarea integradora 1. Ok. Voy a... Olga, adelante por favor, ¿te escuchamos? Olga. ¿O activaste el botón de levantar la mano por error? Todo indica que sí, ¿verdad? Ok, entonces continuamos. En la actividad integradora número 2, sí están observando, ¿verdad, mi pantalla? Entiendo que se ve un poco enredado, pero es por la distribución de la pantalla para que podamos ver los dos. En la actividad integradora número 2 nos habla acerca del uso e impacto de las TIC en la sociedad. En esta sección nosotros vamos a crear una hoja de cálculo y otra en un documento de Word. ¿Qué quiere decir? Que vamos a entregar en plataforma 2 archivos, no solamente uno y no en PDF. Tenemos que entregar uno en que es el documento de Word y uno en Excel, que es la hoja de cálculo. Eso sí quiero que quede bien claro, porque si mandan solo uno, no cuenta. Si mandan uno y en PDF, menos. ¿Por qué? Porque lo que busco es que ustedes puedan mostrar que saben manejar una hoja de cálculo y una hoja de Word o una hoja de texto. Entonces, voy a hacer la tabla en el archivo de Excel, que es donde puede resultar un poco más complejo, y ya el de Word ustedes lo realizarían. Entonces, iniciamos abriendo nuestro archivo de Excel. Y en nuestro archivo de Excel es importante identificar que es un programa que maneja una cuadrícula.
y esta cuadrícula nos va a servir para manejar y organizar datos. Este se llama libro. Es un libro de Excel y en la parte inferior tiene hojas. Por ejemplo, hoja 1, si quieres agregar otra, das clic y tienes una hoja 2. Tú tienes que dar clic en la hoja que quieras trabajar, de lo contrario no vas a poder tener la información completa. Luego, en la parte superior tienes letras A, B, C, esas se llaman columnas. Y luego de forma horizontal tienes filas y se identifican por los números 1, 2, 3, 4, 5. Y si ustedes recorren hacia la derecha van a poder ver que tienen más columnas y si recorren hacia la parte inferior van a ver que tienen más filas. Entonces, a la intersección de estas se les van a llamar celdas. Por eso es como cuadriculada esa hoja. Y a las celdas las vamos a empezar nombrando primero por la letra y luego por el número. Por ejemplo, B2. Si yo coloco el cursor aquí, ¿en qué celda está? Escriban o díganme en qué celda está posicionado el cursor ahora. Exacto, en D6. Entonces, nosotros vamos a poder posicionar el cursor de acuerdo a la dirección en la que lo establezcamos. Voy a colocarlo en B2. Ahí es donde vamos a empezar a hacer nuestros títulos. Entonces, lo primero que nos pide es que nosotros coloquemos esta información en nuestra hoja de cálculo. Vamos a colocarla aquí como solo texto. Entonces tenemos año 2001, 2004, 2005. No necesitan poner más años, se pueden quedar así en estos años porque ya nos están dando estas cifras o estos números. Si el texto de la celda, por ejemplo aquí que ya no se ve, solamente nos acercamos a la celda y damos doble clic y ya se puede visualizar. Lo mismo pasa en esta, damos doble clic y ya se puede visualizar. Entonces ya tenemos el año, hogares en México que cuentan con computadora y hogares en México que cuentan con conexión a internet. Entonces ya tenemos esa primera parte. Luego lo que nos dice es que nosotros podemos hacer otra columna. Si seguimos las instrucciones, primero 1, crea una tabla. Luego dice, en ambas tablas agrega una a la derecha con el título Hogar México con computadora pero sin internet. Entonces, columnas, recuerden que son las de las letras. Les vamos a agregar aquí otro encabezado que diga Hogares en México con computadora pero sin internet. Enter para que se posicione ahí ese texto. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más dice? Dice, en ambas, bueno, ahorita estoy haciendo la de Excel, insisto, para que ustedes hagan la de Word. Dice, en ambas tablas obtiene el número de hogares en México con computadora pero sin internet por año. Para ello, en la última realiza la resta de hogares en México con computadora menos el número de hogares que cuentan con conexión a internet. Y en Excel podemos utilizar una fórmula. De tal manera que en las fórmulas, para iniciar, voy a colocarme en la celda E3. ¿Por qué? Porque es donde hay números. En la parte de arriba no hay números. Así es, denme un momento, voy a compartirles solamente el archivo porque al compartirles la pantalla completa no lo soporta, me parece. Entonces, denme un momento. Ahí ya me pueden escuchar, ¿cierto? Ok, entonces vamos a hacer la operación para indicar que es igual a hogares que en México que cuentan con computadora y luego colocamos el símbolo de menos para indicar que es una resta y luego el D3 que es la siguiente celda. Ya que tenemos seleccionadas estas dos, damos Enter y vemos que ya nos aparece aquí el resultado,
Con el botoncito que aparece en la parte inferior a la derecha, arrastramos a las demás celdas para indicar que haga la misma operación. Y ya tenemos entonces nuestro resultado. La siguiente instrucción que nos dice es que busquemos información acerca de la importancia del Internet en la sociedad, que tengamos al menos dos fuentes diferentes y generemos esa conclusión, de tal manera que en ambos documentos nosotros podamos responder a las preguntas. Nos dice Jacqueline, ¿cuál es el título de la tercera columna? Está en el punto 3 de las instrucciones, que se llama Hogares en México con computadora pero sin internet. Ok, entonces para responder a esas preguntas vamos a ir a donde dice insertar. Vamos a insertar un cuadro de texto. Entonces vamos a insertar y luego hay una opción que dice ilustraciones. En esa sección hay una opción que se llama formas y luego una que se llama cuadro de texto. Le elijo y lo insertamos aquí para que aquí coloquemos nuestras preguntas para poner nuestras respuestas. Ahora, es importante, dice que en ambos documentos generemos una conclusión de al menos 12 renglones, donde hablemos sobre las implicaciones de tener acceso a esa información y que coloquemos también las referencias. Ya les mostré también hace un momento que las referencias solamente es colocar el enlace o el link de internet, sino colocar todos los datos del autor, el año de publicación, el título de la obra, cuándo lo consultaste y la URL. Ese también lo van a poder ver en el ejemplo que les di. Y ya la respuesta a estas preguntas, vean, aquí sí ya pueden ustedes texto. ¿Por qué escribimos en las celdas? Porque si escribes una celda en la celda y das un enter, te cambia al siguiente y vean, se hace todo distorsionado. Entonces, sí se puede hacer, pero posteriormente cuando ya tengan más experiencia, ya les puedo mostrar otras formas de poder hacerlo. Por lo mientras, pues pueden ocupar esta opción. Esto que tenemos aquí todavía se ve muy simple. Ustedes, si quieren, pueden seleccionar todas estas celdas que van a llamar rango y aquí en donde está la pestaña de inicio hay algunos formatos que son formato de tabla, dar formato como tabla. Aquí ustedes ya pueden elegir algún color, elegir que la tabla tenga encabezados y aceptar. Listo. Y ahora sí ya se ve personalizado y cuando ustedes dan clic aquí no aparece solamente el número. Vean, en la barra de direcciones aparece la fórmula que ocuparon y eso es lo que vamos a validar. Y ya con esto tendríamos nuestra actividad integradora número 2. Insisto, para que manden el archivo de Excel y el archivo de Word. Se mandan dos archivos. ¿Alguna duda hasta aquí? Perfecto. Entonces, recordemos que tenemos que hacer también las actividades formativas, tenemos que hacer el ejercicio de práctica, este no se entrega, pero es importante que lo hagan, seguir participando en el foro de Aprendiendo, pero antes de que publiquen, pues lean qué es lo que han compartido otros compañeros para saber cuál herramienta es la que ya recomendaron. Y las actividades socioemocionales las trabajan con el tutor. Ok, voy a leer, una última cuestión en este mismo sentido, es que nuestra próxima sesión les propongo que sea el próximo martes. Hoy la hice un poco más tarde para que pudiéramos tener tal vez la oportunidad de conectarse más personas, pero de igual forma, si ustedes gustan que podamos hacer la sesión más temprano, mi propuesta es que sea a las 4 de la tarde o si me comentan que está bien a las 6, pues bueno, la podemos seguir haciendo a las 6. Ahora sí, nuestro espacio de dudas o comentarios. Voy a leer qué es lo que me dicen. Dice Magali, no, pero ya veremos, está un poco complicado. Recuerden que hay un video, ustedes pueden repasar nuevamente el video para ir haciendo otra vez el ejercicio. Y tienen todavía estos días para estarlo practicando. Nosotros lo hicimos ahorita en un ratito, pero tienen más tiempo. Luego, Verónica nos dice, ¿es el mismo procedimiento en el celular? Sí, si ya tienes instalada la aplicación de Office, es el mismo procedimiento.
Carlos dice, ¿los dos archivos se suben en de la misma manera? Sí, en el mismo espacio donde subes tu tarea tienes que adjuntar los dos archivos, el de Word y el de Excel. También me dicen que a las 6, perfecto, puede ser a las 6 sin ningún problema. Más tarde sí ya lo veo un poco más complicado, Ana Lucero, pero esperemos las propuestas de los demás. Luis Alberto también dice que a las 6. Gabriela dice, todo muy bien explicado, espero no tener errores en mis actividades. Ok, yo sugiero que sí, y yo sugiero que revises la rúbrica antes de que lo mandes y ahí ya vas a poderte dar cuenta que es uno de las herramientas más importantes para garantizar tu calificación completa. Magali también nos dice que sería bueno a las 6. Verónica nos dice gracias. Jacqueline dice, hace rato pregunté cuál era el título de la tercera columna. Sí, el título está en las instrucciones en el punto 3 y se llama Hogares en México con computadora pero sin internet. Está en el punto 3. Así que ahí está también escrita. Ok, Carlos dice muchas gracias. Gabriela dice, ¿nos mandará el link de este video? Sí, también, más tarde o mañana por la mañana. Recuerden que ahora que terminamos la sesión se genera y luego ya la tengo que subir a YouTube para que la puedan consultar. Así que sí, se los voy a compartir más tarde en el foro de avisos. Verónica, sobre el horario de la reunión, a mí me queda igual a las 4. Ok, hasta ahorita la mayoría está diciendo que a las 6. Entonces, puede ser a las 6, a excepción de su compañera que decía que fuera más tarde, pero pues hasta ahorita la propuesta, digamos así, con mayores menciones ha sido que sea a las 6. Muy bien, ¿alguien más quiere comentarnos algo? No hay ningún problema en que no se puedan conectar, ustedes pueden después consultar la grabación. Ok, muchísimas gracias. Entonces, si ya no hay más dudas o ya no hay más comentarios, Magali nos dice, ¿será una sola sesión? Sí, solamente una por parte de su asesor virtual. Hay otras sesiones que se promueven de forma general para todos los campus, pero al menos con su asesora virtual solamente es una. No afecta tu evaluación el que no te puedas conectar, ya que esto es un apoyo para que ustedes puedan expresar que hayan revisado sus materiales. Muy bien, pues por mi parte entonces sería todo. Les reitero nuevamente la bienvenida y les agradezco muchísimo el tiempo y la disposición que tuvieron para estar en esta sesión virtual. Muchísimas gracias. Ahora, Miriam nos dice por el link. Ok. Roxana nos dice, no lo pude ver completo. Bueno, ya te compartiré después la grabación. Y Olivia, muchísimas gracias. Nos dice que todo está bien explicado. Luis Alberto, gracias. Ok, bueno, pues creo que entonces ya no hay más dudas. Muchísimas gracias. Hasta luego. Continúen con sus actividades. Bonita tarde.